Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pachas y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Hoy me acompaña Daniela Ibáñez, es analista político del Centro WINEC y también conductora en el canal de YouTube Contracorriente. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Hola Sebastián, un gusto estar contigo. Qué gusto. Bueno, mira, hoy yo quisiera hablar contigo sobre la situación económica y particularmente me gustaría empezar esta conversación con este anuncio de la minera de Las Bambas que anuncia una suspensión temporal de la producción. Quizás la pregunta es un poco ingenua, pero hay gente que no dimensiona realmente las consecuencias y sobre eso te quiero preguntar, ¿qué efectos tendrá para la economía la paralización de esta mina? Bueno, Las Bambas no es la primera vez que anuncia una paralización. También habíamos visto que durante la designación de Mirta Vázquez como premier, cuando, digamos, hubo esta medida matonesca de su parte de decir que no se iban a renovar los contratos mineros en esa zona, también Las Bambas anunció un cese, ¿no? Y en general está habiendo bastantes conflictos sociales en el corredor minero sur. No solamente Las Bambas, también vemos el caso de Cuajone, que es particularmente, eh, bueno, particularmente desastroso porque es una comunidad que está teniendo exigencias eh, desorbitantes, ¿no? Como que le den 5.000 millones de soles cuando no les corresponde, o bloquean el agua a los trabajadores de la zona que han ido a vivir allá con sus familias, 5.000 familias afectadas. Entonces, no solamente es un tema económico, que por supuesto es importante porque afecta a la producción de cobre a nivel nacional, afecta el aporte de la minería al canon, afecta el aporte de la minería al erario público, ¿no? Y también a todo lo que es lo que representa la minería y para el empleo en el Perú, no solamente empleos directos, sino empleos indirectos. Si ustedes se fijan en mis páginas, tal vez en Instagram y en otras publicaciones, ahí hago las especificaciones sobre la cantidad de empleos que están en juego, ¿no? Si es que la minería se paraliza en el Perú. Y el ¿Cuántos? gobierno, bueno, ¿Cuántos exactamente? entiendo que los últimos 10 años, espero poder acordarme bien de la cifra, me parece que el IPE calcula que se han generado 200.000 empleos directos en el Perú. Y eso es contando empleos directos porque también tenemos Claro. empleos indirectos, ¿no? Que llegan a ser los proveedores. Eso también está en riesgo por otra medida que está tomando el gobierno. También si quieres podemos hablar de eso. Pero claro, ahora por ejemplo hay un titular del comercio hoy día que la Ujú. conflictividad social estaría poniendo en jaque 20% de la producción del Perú de cobre y el Perú es un productor mundial de cobre, me parece que estamos puesto número 2, puesto número 3, algo así. No muy por detrás de Chile, somos el productor de cobre, uno de los más competitivos a nivel mundial. Exactamente, justo te me adelantaste que era sobre este título del comercio donde habla de cuáles podrían ser realmente las consecuencias de la paralización minera. Y yo sobre algo que me gustaría consultarte sobre el manejo del gobierno de esta situación y particularmente con una lectura que yo he leído en redes sociales, distintos economistas que dicen que dado los precios del cobre, o sea, estaría para que la situación esté creciendo increíblemente, pero Así ¿qué es. está sucediendo? Entonces, por favor, si podrías explicarnos eso. Sí, podríamos estar aprovechando el superciclo que estamos viviendo en este momento, porque los precios del cobre están subiendo desde el año pasado. Y bueno, si los precios del cobre suben, significa que nuestras exportaciones de cobre son más valiosas, ¿no? Y así se recibe más bueno, el retorno de la inversión es mucho mayor, ¿no? Las rentas serían mucho mayores. Pero dado que el gobierno, en primer lugar, la gestión de Mirta Vázquez y fue el punto de quiebre, digamos, que tuvo la minería con el gobierno. Ahora, el gabinete de Aníbal Torres ha mostrado un poquito más de disposición de viabilizar proyectos mineros
curiosamente, el gobierno estaba diciendo que las Bambas podría, digamos, expandir sus operaciones. Sí se viabilizó eso, pero extrañamente hay poca disposición del gobierno, bueno, no extrañamente en realidad, para el gobierno es muy costoso utilizar la fuerza contra protestantes mineros, porque políticamente no le sale a cuenta, ¿no? Hemos Ujú. visto, por ejemplo, que el gobierno ha utilizado la fuerza contra el paro de transportistas o contra las protestas sociales en Lima, contra el gobierno, pero no utiliza la fuerza contra las comunidades que bloquean el paso para que, no sé, la comunidad de Cuajone pueda conseguir agua. Entonces, Ujú. es, digamos, una estrategia muy mala de parte del gobierno que por un lado dice que sí está abierta la inversión, pero por el otro lado no hace nada para resolver la conflictividad social, que es una de las mayores causas de la paralización de la minería hoy en día. Y además que creo que se nos olvida mencionar una cosa muy importante, es que el ministro de Energía y Minas fue a Cuajone, me parece que estaba leyendo el título en su momento, y prácticamente envalentonar a los que están protestando contra la mina. Entonces, ciertamente dice evidencia este doble discurso, es decir, para la prensa estoy abierto a la minería, pero después estoy petardeando las intenciones de estas empresas de invertir en el Perú. Y sobre eso yo quería comentar una cosa, y es en el largo plazo, ¿qué se puede esperar? Si la minería sigue paralizada, porque al final, claro, eso se entiende, o sea, no trabaja, no pago impuestos, el Estado no recauda, es menos recursos que disponen para obra pública, en fin, y eso también se ve reflejado en la cantidad de empleos que se pueden perder, en fin. De aquí al próximo año, la expectativa sigue a la negativa si es que esta situación se mantiene o cómo tú auguras el futuro con este excelentísimo manejo del gobierno. Sí, bueno, las señales hacia la inversión son pésimas, ¿no? La inversión no funciona, digamos, como, ya, mañana vengo a invertir al Perú y soy una empresa multinacional. No, existen varios pasos que se tienen que tomar para que una empresa venga a invertir en el Perú. Los invito a ver, por ejemplo, esta noticia sobre el ranking de la competitividad minera según el Instituto Fraser, que es un instituto canadiense que encuesta bueno, a los jefes de las empresas, así sobre qué tan competitivo es invertir en ciertos países, ciertas regiones, y el Perú ha bajado al puesto 42 cuando el año pasado estaba en el puesto 31 o algo así, o sea, ha bajado más de 10 puestos, lo cual da señales a los inversionistas extranjeros que no vengan acá, ¿no? Inclusive hay provincias argentinas como Salta, como San Juan, que según el ranking son más competitivas. Entonces eso manda una señal al inversionista extranjero, ya no ven al Perú, sino anda a otro sitio. Además, también no solamente el tema de la conflictividad social, también está el tema de la tercerización laboral que se quiere eliminar. Ajá. Y en la minería, digamos, funciona con varios proveedores, ¿no? En algunas situaciones funciona con proveedores, por ejemplo, un proveedor específico de maquinaria, ¿no? Y Ujú. si es que eso también va a traer problemas, y eso también está incluido dentro de los riesgos que incorpora el Instituto Fraser en su diagnóstico, ¿no? De qué tan competitivo es el Perú para la minería. Entonces, y también los representantes, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Minería, entre otras autoridades, están diciendo que, bueno, lo que estamos discutiendo, ¿no? Que las empresas no quieren venir a invertir acá en el Perú. Entonces, Claro. la cartera minera se disminuye, la cantidad de proyectos que podrían viabilizarse no se viabilizan. Mira, y justo mencionaste el tema de la tercerización. Justo encontré, hace rato estaba leyendo un comunicado de la Sociedad Nacional de Industrias donde rechazan esta ley que ha sido impulsada por la ministra Betsy Chávez, quien por cierto fue la misma que aprobó una huelga de los controladores aéreos en Semana Santa. Sí. Entonces, ¿cuál es realmente?
yo veo y digo, ay, bueno, sí, se manifiestan, pero en la realidad esto tendrá, obviamente, ¿no? Yo sé que la pregunta es un poco ingenua, pero es que yo quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que realmente al gobierno le interesa la opinión de estos gremios empresariales? Porque no solamente ha sido la No, Sociedad Nacional de Industria, ajá, ahí está. no le importa porque te doy un detalle muy importante. Por ejemplo, con el tema de la eliminación de la tercerización laboral o el tema del sueldo mínimo, se supone que ese tipo de medidas que puedan afectar al Código de Trabajo deberían de ser consensuadas con el Consejo Nacional de Trabajo, que incluye a los gremios más importantes del país, ¿no? Que son los representantes de la empresa privada. Y mm, Betsy Chávez ha sacado estas leyes sin convocar al Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, esto es una medida unilateral de su parte, ¿no? Y ya los gremios están diciendo, ¿no? Como la Sociedad Nacional de Industrias, que van a poner acciones de amparo, van a poner Ujú, acciones de constitucionalidad, algo así, ante ujú, el Tribunal Constitucional, porque esto es inconstitucional. Eliminar la tercerización laboral es inconstitucional. exacto. Y más allá de lo que está escrito, va a afectar a muchísima gente, porque la definición que da supuestamente el Ministerio de Trabajo es que los contratistas tendrían que ser absorbidos, ¿no? En planilla por ser parte De del la cadena núcleo de, duro, ajá, sí, el núcleo exactamente. duro del negocio, pero su definición de núcleo duro del negocio abarca de todo lo que podría ser anexo al negocio. De manera muy simple, ¿no? Los administradores, tal vez los contadores, que son por naturaleza importantes, ¿no? Para la empresa, no van a poder ser absorbidos porque es demasiado No, costoso, ¿no? exacto. Y entonces van a afectar miles de trabajos. Hay un informe del Instituto Peruano de Economía, yo soy fan del IPECA, No sé. para conocer estas cosas. Cuando se implementó en México la eliminación de la tercerización laboral, se perdieron 1 millón de trabajos, ¿no? En Y esa Bolivia gente que también se deja de perdió un montón de comer, trabajos. pues, claro. Ajá, Exito, pero continúa, por favor, disculpa. No, sí, en realidad hay muchos detalles sobre esto. eh, por ejemplo, acerca de los controladores aéreos. La ministra Betsy Chávez va a ser interpelada por el Congreso, Sí. ¿no? Pero solamente se le están haciendo preguntas. Ahora justamente estaba leyendo las preguntas que le van a hacer. Solamente le van a hacer preguntas sobre el tema de la huelga de los controladores aéreos Y no cuando sobre el, ajá, cuando hay un montón de cosas que se le pueden preguntar sobre el tema del sueldo mínimo, sobre el tema de la tercerización laboral que va a ser catastrófico, también sobre, ella también ha viajado a Cuajone con Guillermo Bermejo, ajá, además, ¿no? claro. Entonces, está teniendo cada vez un rol más importante y más, bueno, ya la verdad que a mí me asusta un poco Betsy Chávez con la cantidad de poder que está teniendo. Es que a mí me asusta, pero no me sorprende, porque finalmente se está evidenciando o se están cumpliendo todo lo que nosotros advertíamos antes de la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que iba a Sí, pasar si se envalentonaba a la extrema izquierda, que siempre ha sido antiempresa y antiminera? Mirta así es. Vázquez, por ejemplo, la Betsy Chávez. Bueno, Ricardo Morán, este es el comunismo que te prometieron. O sea, es que en verdad, Dios mío, la gente, yo leo a la gente y yo digo, ¿en qué dimensión paralela viven? O sea, no Mm. saben que el Perú se sostiene de la minería. Sí, el Yo diez no por sé si, ciento del PBI depende de la minería. ahí está pues, y yo no sé si tú coincides en este análisis que yo hago, es que para mí, como yo lo veo, esta es como la primera arremetida del gobierno contra la empresa. O sea, ya empezaron, ya van a empezar con, eliminar la tercerización, suben el sueldo mínimo sin consultar, se ponen antimineros. ¿Qué faltará? ¿Qué viene después? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, todo este tipo de legislación perjudicial que está viendo, también hay una especie de microregulación laboral en el Congreso de parte de congresistas de Perú Libre y también de congresistas de Juntos por el Perú, em, que a la larga el perjuicio en el empleo va a ser peor. A ver, al comienzo del año pasado, estábamos teniendo la discusión de
reactivar la economía porque, digamos, Vizcarra cerró todo el Perú. Claro. Y se perdieron un montón de empleos y la discusión era cómo reactivamos la economía para que se recuperen esos empleos, ¿no? Y ahora lo que vamos a tener es desempleo, inflación, y esa combinación no es nada bonita, créanme, eh, y también subempleo, ¿no? Entonces, Ujú. es una situación catastrófica del parte del Ejecutivo y también del Legislativo, que no está haciendo, digamos, las preguntas correctas, o está sacando legislación por la mesa, que pasan desapercibidos por todos los escándalos de Castillo, sus sobrinos y su secretario general, etc. ¿No? Entonces, hay varias cosas a discutir. Entonces, este supuesto gobierno del pueblo, lo único que le está haciendo es quitarle el empleo al pueblo y y la gente necesita empleo para progresar, ¿no? Para sacar adelante a sus familias. Ahora, especialmente con el alza de los precios, no van a poder sostenerse. La gente está. Exactamente. Te paso un dato que de marzo a abril, la popularidad de Castillo ha descendido más entre el sector D, del sector socioeconómico Claro. D, que es la clase media baja, baja 13 puntos. ¿Y por qué? También sale un titular en gestión la semana pasada diciendo que el sector socioeconómico D ha sido más perjudicado por el alza de El, precios, el ¿no? Y por el empleo. 60% de ese sector socioeconómico ya no le alcanza. Así es. Así dice el titular de gestión, exactamente. Ujú. Ya está, pues. Es que a mí, me recuerda mucho a la estupidez que dijo Renato Cisneros, que advertían que venía la planadora marxista. Yo me acuerdo de todas las excusas que se inventaba la gente cuando minimizaba las advertencias sobre lo que significaba darle poder a un proyecto como el de Perú Libre. Y yo siempre que les explicaba, yo me acuerdo, miren, la clase media en el Perú puede aguantar, la gente con plata aguanta, pero esa gente que vive de al día, que yo me acuerdo el otro día estuve con Nicolás Fuentes, él me dio un dato, hay no sé cuántos, me parece que es el 50%, no recuerdo exactamente la cifra, pero es una cifra altísima que vive con menos de $200 al mes. Entonces, esa gente es precisamente los que se ven más perjudicados y que hoy precisamente, como lo indica este titular de gestión, son los que sienten realmente las consecuencias y que a todas luces parece que si esta situación se mantiene, va a continuar empobreciéndose. Entonces, ¿tú crees que eso puede ser una razón para que finalmente implosione el gobierno de Castillo? Yo me acuerdo cuando estaba antes de segunda vuelta, yo hablé con un amigo, un periodista, y él me decía, es que a los populistas necesariamente les hace falta recursos para sostenerse en el poder. Ujú. Y Castillo no, o sea, acá no hay, Perú no produce 3 millones de barriles de petróleo al día como cuando Chávez llegó a Venezuela, ¿me entiendes? Entonces, ¿en cuántos meses o sea, no ha pasado un año y se dio este paro de transportistas, el país se está incendiando? Entonces él me decía, quién sabe, de repente los mismos que lo llevaron al poder sea la misma gente que lo saque. Entonces, no sé cuál será la lectura que tú ves. Hay quienes son más pesimistas y dicen, no, que Castillo va a llegar va a cumplir sus 5 años de gobierno. Otros dicen que no. ¿Qué dice Daniel Ibáñez? A ver, es difícil prever la situación. Algo que a mí sí me queda claro es que el Congreso ha demostrado que la vacancia va a ser muy difícil que se dé, ¿no? Porque han ocurrido una serie de escándalos y estamos en la peor situación posible y aún así no se ha dado la vacancia por ese bloque que hay de izquierda de Perú Libre, junto por el Perú y Perú Democrático, que es la bancada de Guillermo Bermejo. Entonces, por el Congreso, difícil. Tal vez habría una presión bastante grande para que Castillo renuncie. Han habido señales que tal vez eso han estado en discusión. Si es que algo demostró la protesta del 5 de abril, cuando Castillo quiso cerrar Lima, ¿no? Por, digamos, un reporte de inteligencia que ni siquiera existía, al parecer, la gente ahí realmente sí se indignó. ¿Por qué? Porque le estás tocando su día laboral, le estás tocando su posibilidad de salir adelante, ya con muy poco COVID en el Perú, ya la población está vacunada, ya hay muy pocos casos hace meses. Entonces,
ya no es, se veía como una medida completamente arbitraria y Castillo retrocedió, se asustó, ni siquiera para las 5 de la tarde ya había sacado el toque de queda. Entonces, si es que algo a mí me queda claro es que si es que Castillo sale es porque la gente, digamos, la población hace presión por el tema del alza de precios, por el tema del empleo, porque eso es lo que, digamos, es interesante ese fenómeno porque en el Perú se ha hablado mucho del tema de la corrupción, ¿no? Y que tanto indigna la corrupción, hay movimientos sociales enteros, de la narrativas políticas completas sobre el tema de la corrupción. Pero al final de cuentas la gente no se mueve por la corrupción, se mueve cuando le tocas el bolsillo y Claro. le toca su posibilidad de salir adelante. Entonces, yo creo que si es que sale o se desmorona el gobierno de Castillo, va a ser por esta circunstancia. ¿No? Y estamos viendo progresivamente, poco a poco, que se están dando las condiciones para que la economía empeore. Ya el BCR había dicho al principio de año que la inversión privada iba a estar en cero, ahora seguramente está en negativo. Entonces, sí, ese es mi diagnóstico, ¿no? Que Castillo podría asustarse. Mm, hay algunos congresistas que dicen que podrían estar de acuerdo con el tema del adelanto de las elecciones, pero yo también coincido, por ejemplo, con la evaluación de, pero ¿quiénes van a ser los candidatos? ¿No? Porque serían los mismos Exacto. o serían los populistas de siempre. Y lo que decía sobre los populistas de izquierda, ¿no? Es interesante, no podemos comparar el caso de Castillo con el caso de Chávez o con el caso de Rafael Correa o el caso de Evo Morales, ¿no? Que cambiaron la constitución en una época en la que los precios de los recursos naturales, como ahora, ¿no? Estaban al alza, pero acá en el Perú la diferencia es que no estamos aprovechando el alza de esos Exactamente. recursos. Entonces, no están dando dinero al erario público. No, digamos que el gobierno no va a poder tener plata para solventar sus medidas populistas o sus bonos para comprar a la gente, ¿no? Entonces, es una situación muy distinta porque Castillo no tiene plata y no le está dando plata a la gente tampoco, no le puede dar plata y no le está dando empleo y los precios están subiendo. Entonces, es una combinación bomba para él, ¿no? Y por eso vemos que su desaprobación cada vez sube más y ahora este mes su aprobación ha bajado por debajo del 20%, que quiere decir que ni siquiera 2 de cada 10 peruanos lo aprueban. Increíble. Y sobre este diagnóstico que tú haces, no sé si habrás visto que el Monseñor Barreto ha anunciado que Castillo va a hacer un cambio, un giro radical, pero al mismo tiempo que le manda cartas a Rosana Cueva y a periodistas por hacer informes que lo comprometen. Entonces, ¿tú crees realmente a estas alturas? Yo no. O sea, para mí eso es un teatro, pero no sé qué pensarás tú al respecto sobre estos disque cambios del gabinete que van como a hacer un llamado para que todas las fuerzas se unan, pero Es difícil porque, mira, el día de mañana, sí, hoy día Castillo decide romper con Cerrón, que es cambiar la configuración del gabinete porque Cerrón tiene sus fichas ahí inamovibles en el gabinete. El día que Castillo rompa con Cerrón, a Castillo lo vacan, ahí sí lo vacan, claro. ¿no? Entonces, Castillo necesita a Cerrón de todas maneras. Entonces, ese gabinete de ancha base, digamos que no debería sonar como una idea muy atractiva para Cerrón, que ahorita tiene al Ministerio de Salud y a tantos otros, ¿no? Eh, claro, este gobierno, como bien dices, ha dado estas señales ambivalentes a través de todo el gobierno, ¿no? Lo que decías me hacía recordar a la reunión entre periodistas como Mónica Delta, el, los de RPP, que fueron a Palacio. Carballo, Chincha, Sí, claro, que fueron y salieron a decir, ay, sí, y el y al día presidente. siguiente nunca les dieron la entrevista que les prometieron. Entonces, no sé qué le habrá dicho Castillo al Monseñor Barreto, pero una cosa son las palabras y otras cosas son las acciones. Exactamente. Yo creo que está pecando de ingenuo. Sí, Así como porque hay gente en la derecha, justo eso yo lo estaba comentando, que lo critica y dice, no, es que la iglesia no debería meterse. Bueno, con esa misma lógica se podría descalificar a Cipriani y ellos ahí estaban contentos, ¿no? Entonces, yo prefiero ser neutral
Digo, bueno, o sea, si él quiere buscar diálogo, bueno, no comparto su decisión, pero Mm. la respeto, pero finalmente no es vinculante, porque él podrá decir misa, pero Castillo, bueno, no sé si he visto bien las noticias que Condori lo censuraron, pero le dieron un puesto de confianza en la red de salud De no recordaba Junín, me parece. exactamente, ajá, de Lima, no me acuerdo bien, pero Ah. ahí está. Rotan Entonces, los puestos, también han habido exactamente. viceministros que se han convertido en asesores, o ministros que se han convertido en asesores. O no Entonces viste el nunca salen de chat, ahí. claro, o no viste, ¿te acuerdas el domingo que se filtraron estos chats de Bellido, donde, bueno, ahí se estaba cometiendo un tráfico de influencias, que estaba hablando con su compadre, sí, mira, te voy a meter acá de ministro. Sí, Entonces, Bellido es otra persona que no ha demostrado muchos escrúpulos. otro, muchos no tiene. El chat, esa inmundicia de chat, Dios mío, y pensar que la izquierda como lo romantizó porque hablaba quechua. Y se olvidaron de su apología a Edith Lagos, su homofobia, su misoginia, en fin. Pero bueno, para ir cerrando ya. Entonces tú coincides en el diagnóstico pesimista, que todo va a estar peor. El desenlace, bueno, el desenlace ni yo me atrevo a imaginármelo porque uno no sabe qué va a pasar. Pero ya en el presente, digamos, ¿tú qué crees que debería estar haciendo la oposición para salir de esta situación, ¿no? Que eso es algo que La yo estaba entrevistando a oposición, muchas personas, ¿no? Y siempre quería preguntar eso, pero se me olvidaba. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué debería estar haciendo la oposición? bueno, la oposición ahorita para mí es muy desarticulada, ¿no? En el Perú, lamentablemente, tenemos vehículos partidarios personalistas, ¿no? No tenemos una visión a largo plazo acerca de lo que se tiene que hacer en política. Cuando salga Pedro Castillo, que va a salir tarde o temprano, a mi modo de ver, puede ser por vacancia, o puede ser porque se terminaron sus 5 años, o porque renuncia, aunque es dudoso de que termine estos 5 años en estas condiciones, ¿no? Por la insatisfacción de la población especialmente. Pero lo que se tiene que planear es a largo plazo, porque, digamos, se ve mucho la coyuntura, se da el enfoque en la coyuntura y en la política de choque, y no en lo que tiene que suceder a largo plazo para rescatar a este país, porque literalmente tiene que haber un plan para rescatar al Perú, ¿no? Para que estas cosas no vuelvan a suceder, porque, claro, si es que la población tiene que entender que el problema no es solamente Castillo, ¿no? El problema son las ideas que llevaron a Castillo al poder y por qué no funcionan, y su círculo político, ¿no? Y bueno, está ahí el problema de Castillo y también está el problema de la oposición que está desarticulada o que es clientelista o que hay algunas buenas fichas, pero de partidos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Ahora justamente si es que vemos las cifras de las elecciones subnacionales, ¿cuáles son los partidos que más candidaturas han podido tener a nivel regional? Somos Perú, que recordemos que, que quería llevar a Martín Vizcarra al Congreso y ahora es manejado por Patricia Lee y Daniel Salaverry. Somos Perú, Perú Libre y Alianza para el Progreso, ¿no? Ya, por más decir de que son partidos que clientelistas absolutamente, sin Perú Libre, bueno, ya con una ideología extremista, y Alianza para el Progreso y Y Somos somos Perú. Perú sin ningún tipo de ideología, ¿no? Y tenemos partidos como, no sé, pues Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, que no han podido llenar candidaturas para 10, 12 regiones, para las elecciones subnacionales. Entonces, Solamente distritos, claro. eso va a tener consecuencias bastante graves. Entonces, se necesita, para eso podríamos tener una reunión de 3 horas o más, de 3 meses, 3 años, para saber cuáles deberían ser los siguientes pasos a seguir para la oposición. Pero si podría dar un mensaje muy corto es que no se trata de estrategia a corto plazo, de choque, sino de largo plazo. Y de fortalecer liderazgos que finalmente puedan suplir esta carencia de los mismos, ¿no? Sí, Porque nuevos lo liderazgos, que pero dijiste, nuevos equipos, porque si es que claro, siempre nos enfocamos en la figura política, eh,
siempre va a terminar desgastándose. Es el caudillismo, finalmente, o sea, no, o sea, es posar todas nuestras confianzas y nuestras esperanzas en una persona y no en un proyecto y entonces ahí todo se diluye. Y además otra cosa muy importante, que ahora mismo se siente esa carencia de liderazgo, porque los que tenemos en el Congreso son personas que van a hacer show o que no quieren hacer nada. Y claro, también se entiende que la imagen negativa que tiene el Congreso, por cierto, no es del todo inmerecida, pero bueno, amanecerá y veremos. Así que bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un gusto que nos acompañes hoy. Ya sabes que Opinión Impopular en Contrapoder siempre está a la orden, en la plena disposición para cualquier día. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Sebastián, un gusto hablar contigo y bueno, sí, cuando quieras volvemos a conversar. Perfecto, gracias.